Vamos a saludar a la licenciada Corina Montilla, que nos acompaña el día de hoy. La licenciada Montilla está junto a nosotros, de la Clínica Foyanini, es psicóloga, y le agradecemos muchísimo por estar esta mañana junto al programa. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está Carolina, Cecilia? Un saludo para todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la importancia del soporte emocional y psicológico de pacientes COVID cuando son positivos, doctora, que es una etapa bastante compleja, ¿no? Porque el golpe ya es duro, ya es difícil a veces, ¿no? Que nos digan. Así es, principalmente este primer momento cuando a uno le dan ya la noticia oficial afirmativa del diagnóstico, pues obviamente lo primero que se le viene al paciente siempre suele ser las ideas negativas asociadas a la pandemia, ¿no, Cecilia? Entonces, la primera respuesta es magnificar la situación y pensar el peor escenario, ¿no? Eso en un primer momento inicial. Entonces, en esa etapa es fundamental la intervención, el apoyo psicológico que se le pueda dar al paciente, si está en condiciones, para poder guiar, orientar y ayudar en ese primer momento, ¿no? En una primera etapa. Doctora Corina, bueno, en estas circunstancias, como digo, hay varios factores, hay varias cosas que son importantes para ayudarnos, para colaborarnos. Y en época de cuarentena es necesario tener quizás la tranquilidad en distintos aspectos. ¿Cuáles son las formas de apoyar a los familiares de las personas que hoy por hoy están contagiadas? Porque ahí es donde se necesita mucho soporte emocional. Así es. Hay un tema central que la pandemia nos ha puesto en esta situación de impotencia a los familiares que tienen pacientes con COVID, ¿no? Entonces esto de no poder estar cerca, de no poder dar el apoyo, genera mucha frustración e impotencia en la familia. Entonces la familia tiene que entender que su alcance es limitado y tiene que aceptar eso. Entonces una medida tiene que ver con esto, cuidarnos como familiares, ¿no? Cuidarnos para cuando este paciente, este familiar salga, poder darle todo lo que necesita. Ahora hay un punto importante que, bueno, no todos tienen el alcance, el acceso o la facilidad del psicólogo. Entonces, de pronto, todos podemos dar apoyo. Esa es una consigna muy importante. No sobrecargando de información al paciente ni a los familiares, no juzgando, no discriminando, porque está siendo muy común esta conducta en las personas por la falta a veces, de información adecuada, ¿no? A mí me ha tocado lidiar con familiares de pacientes que me dicen, no queremos avisar porque tenemos miedo de que nos traten mal o nos hagan cualquier cosa negativa, porque se ha construido esta idea equivocada sobre quedar como escrachados por tener la enfermedad. Entonces, quiero decirle a la población que todos podemos ser apoyo, a veces escuchar a esta familia, facilitar con logística de la casa, el vecino que ayude, alguna necesidad de primera línea en comprar víveres, en dar palabras de aliento, de optimismo, o simplemente acompañar. Eso es lo que tenemos que hacer, acompañar. Es importante lo que usted decía porque, a ver, tomamos en cuenta que a veces, como decía licenciada usted, la familia no quiere comentar, no quiere contar el mismo paciente, y ahí entra la otra parte, ya entra la parte médica, y cuando no contamos y no recibimos la atención médica de manera inmediata, pueden haber complicaciones de salud. ¿Qué tipo de aspectos son claves e importantes o cómo podemos apoyar a los familiares de un paciente con COVID? ¿Qué nos recomienda a usted? Porque creo que a esta altura ya, licenciada, tenemos mucha gente, a veces conocida, que está pasando la situación. Así es. Bueno, principalmente el tema del contacto. En este momento, a pesar de que estemos limitados con el contacto físico, la relación con el otro y el afecto son fundamentales. Es decir, llamar a esta familia una vez al día. No tienen que ser llamadas cortas, tienen que ser llamadas para saludar, para ver si necesita algo, para consultar. Muchas veces uno ayuda como quisiera que lo ayuden, entonces, ¿qué necesita? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y escuchar al otro, porque a veces el otro le dice, no, en este momento no quiero hablar, y uno sigue insistiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que escuchar ese pedido de ayuda que me dice la persona. Entonces, lamentablemente es limitada las formas de ayudar por la situación, ¿no? Entonces,
Aquí clave es el contacto, el no perder el contacto con el otro. Bien. Creo que es fundamental esto que usted menciona, en el sentido de que el contacto es algo hoy por hoy tan imprescindible. Tenemos ese distanciamiento social, pero no podemos distanciarnos emocionalmente, porque es ahí donde vamos a encontrar quizás la contención para que nuestra cabeza no comience a pensar cosas que no debe. O sea, nuestro cable a tierras es ese contacto emocional que podemos sentir con nuestro entorno. Sí, y ahí es muy importante ser educados sobre el tema del apoyo, el tipo de apoyo, porque yo puedo tener una muy buena amiga y la llamo, pero esta amiga me empieza a hablar sobre el coronavirus. Entonces yo también como persona tengo que saber elegir cuáles son estas personas indicadas en este momento que me pueden ayudar a minimizar mi angustia, mi temor, si yo tengo coronavirus o si mi familia tiene coronavirus, y también saber poner límites a eso y saber decir no cuando no tengo ganas de recibir la llamada, o como les digo, elegir a quién llamar, cuáles son esas personas que en la situación, si estuviéramos en la situación normal, me aportan, me dan palabras de aliento, tienen una visión más optimista de la vida, son más positivos, que son cualidades que en este momento están siendo, necesitamos tenerlas, necesitamos desarrollarlas a pesar de la situación, necesitamos ver el lado bueno de la situación, ¿no? Necesitamos también, así como vemos las cifras negativas, necesitamos también ver las cifras de personas que sí se recuperan, ¿no? Porque hay esa otra versión de que sí hay personas que se recuperan y han salido adelante aquí y en otras partes del mundo, ¿verdad? Eso, compartir buenas noticias también, ¿no? Los aspectos que son claves para ayudar a atenuar el nivel de ansiedad, tanto del paciente como de los familiares, puede ser esto, ¿no, licenciada? Compartir cosas bonitas, información interesante, agradable. ¿Cuáles podrían ser estos factores, ¿no? O las claves, qué aspectos claves para ayudarlos? El tema, por ejemplo, uno diría, no podemos contar un buen chiste y reírnos. El humor es muy importante en esta situación, ¿no? Por ejemplo, esa es una herramienta que ayuda bastante. Y sí, uno se puede reír en el medio de esta situación, obviamente en el contexto y en la situación, en la relación que uno tiene con la otra persona, ¿me entiendes? Mandar mensajes positivos, promover lecturas de libros que sean positivos, mirar películas que tengan que ver con comedia, puede ser también, ¿me entiende? Hacer alguna actividad en la casa que ayude a relajarse, pintar, bordar, escribir, mantenerse ocupado. Este familiar tiene que pasar todo el día ocupado porque sabe que no puede estar al lado de su ser querido, ¿me entiende? Y eso es una sensación de impotencia y frustración fuerte que uno tiene que aprender a lidiar. Está el sentimiento, pero tengo que hacer que ese sentimiento se sobrelleve, ¿no? Que no se intensifique. Eso es importante. Sí, aparte de compartir el mismo espacio sin poder acercarte a esa persona, eso también juega mucho dentro de lo que es el papel emocional, el factor emocional, porque ya el autocuidado se convierte en sí en una de las conductas más importantes que tenemos que poner en práctica, el cuidarnos nosotros. Exactamente, el autocuidado en esta etapa es uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque nadie más lo va a hacer también como uno mismo con uno, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo me cuido, yo tengo mi familiar hospitalizado, me quedo en mi casa, me quedo cumpliendo la cuarentena, me alimento bien, trato de que mi ansiedad y mi estrés estén en un nivel manejable. Entonces, me estoy protegiendo a mí y además, como le digo, me estoy preparando para cuando salga este familiar, yo voy a ser esa roca en la que se apoye este familiar. Entonces tengo que estar en las mejores condiciones posibles, porque ese familiar cuando salga del hospital va a necesitar ese apoyo, porque emocionalmente va a estar desfasado, recién va a empezar a entender y aceptar lo que le ha sucedido, ¿me entiendes? Entonces ese es el rol del familiar, ese autocuidado es sumamente importante. Los pacientes que tienen COVID y que están en condiciones conscientes y que están en un hospital, también es importante el autocuidado. También es importante no encender la tele y poner las noticias. También es importante no estar leyendo cosas que nos saturen de información y nos pongan con más angustia. También es importante saber pedir ayuda,
Ese punto es clave, ¿no? Si la necesito, pido la ayuda. El estrés es muy importante, licenciada, ¿no? Es decir, juega un rol muy importante la parte anímica para superar, uno, la enfermedad y dos, para apoyar también como familiar a que la persona salga adelante, ¿no? O sea, la ansiedad. Así es. Ahora creo que todos en este momento hacemos un poco de psicólogos, ¿no? Sobre todo el personal de enfermería que está en contacto más directo, el médico igual, que son personas que sí tienen que estar en contacto y ver al paciente, entonces conversan, entonces el discurso que le dan es un discurso de aliento también. Entonces todos nos convertimos de alguna forma en este rol de apoyo, ¿no? Pero la clave es saber que este apoyo tiene que ser un apoyo efectivo, positivo y en función de la necesidad del paciente o del familiar, no de lo que yo crea que es lo mejor, sino de lo que necesita el otro. Eso es lo más importante. Bueno, creo, licenciada, que las interrogantes que puedan surgir en este momento son muchísimas, pero la principal que era que por aquí nos preguntaban es cómo puedo salir adelante. Tengo una consulta por aquí de Isabel que nos dice, tengo un familiar con COVID, muchas veces quiero derrumbarme y no sé si es bueno llorar. Bueno, yo quiero decirles, como se lo digo a los pacientes, porque les doy apoyo vía telefónica a los pacientes con COVID y también a los familiares, de que es muy importante llorar. Porque llorar es una forma de desahogar la angustia, la tristeza, la impotencia, la frustración, ¿no? Nosotros nos vamos a preocupar si ese familiar se pasa todo el día llorando, o si ese paciente está todos los días llorando, pero es necesario hacerlo porque tiene que canalizar de alguna forma estos sentimientos. Entonces cuando uno llora se desahoga y luego nuevamente recarga energía para seguir lidiando todos los días con esta espera, con la paciencia de que el paciente salga, de que nuestro familiar se recupere, ¿no? Entonces sí es necesario llorar. Y sí uno puede entender que el paciente se derrumbe y el familiar se derrumbe. El tema es saber levantarse, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Por aquí me pregunta, doctora, Andrea me dice si funciona el hecho de dialogar con la persona, porque están muchas de las personas que son COVID positivo están aislados en sus propios domicilios. Entonces, si funciona hablar con ellos a través de el distanciamiento, o sea, están en cuartos, los aislaron un poco. Es bueno que se pueda dialogar con ellos, no dejarlos solos encerrados, sino que de repente acercarse atrás de la puerta y poder charlarles o a través de una ventana. Aquí hay un tema que es fundamental, que el aislamiento físico es una medida preventiva de seguridad que tenemos que respetar. La elección de sobrellevar la soledad, de sobrellevar este aislamiento, ya es elección de la persona. Entonces, claro, se puede... Ciudadanía, los vecinos. Ayer circulaba en redes sociales un video donde se ve llegar a un paciente recuperado y todo el barrio salió a recibirlo. Así como también esta es la acción o la actitud que asumimos cuando está recuperado. Pero cuando nos enteramos que tiene el virus, somos más reacios, nos apartamos más, nos alejamos más. Entonces, esto realmente termina derrumbando a la persona que ya de por sí está mal emocionalmente porque es portadora del virus. Así es. Ojalá pudiéramos tener la misma conducta cuando tenemos el diagnóstico, ¿no? Ojalá pudiéramos ayudar de una forma eficiente, o si estamos muy asustados, pues en último caso no hacer nada. Es preferible no hacer nada, hacer algo que vaya a dañar más, ¿me entiendes? Y cuando uno esté listo puede dar el apoyo o simplemente no hacer nada, porque a veces en ese intento de hacer algo lastimamos, ¿no? Como usted dice, dan el diagnóstico y mucha gente se ha sentido escrachada, discriminada. Y esa no es la actitud que tenemos que tomar. Tiene que existir la solidaridad con el diagnóstico y cuando el paciente se recupera, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien antes de actuar en estas situaciones. Hay que ser coherente, porque aquel que se alejó, escrachó cuando tuvo el diagnóstico y después aplaude cuando se recupera, entonces es una actitud incoherente, ¿no?
Bien. Yo creo que es una etapa en la que todos tenemos que empezar a ser coherentes y movernos acorde a nuestros valores, ¿no? Sin duda alguna, y ahora, como usted decía, la parte anímica es fundamental. Licenciada, ¿algún mensaje especial para toda la población que nos está escuchando? Ya estamos en una etapa en la que en algún momento vamos a tener una persona cercana, si no la tenemos ya, tratando de superar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué le diría usted a la gente, a los familiares, a los amigos? Hoy como sociedad tenemos que ser más tolerantes, más empáticos, y usted lo decía, me encantó esto, creo que todos nos estamos convirtiendo de poquito en poquito ya en psicólogos, ¿no? En personas de apoyo, todos somos personas de apoyo emocional para los pacientes, para los familiares. Creo que tiene que primar la solidaridad, la compasión, la paciencia, la tolerancia. Quiero decirle a la población que en estos momentos todos tenemos miedo, pero que no tenemos que dejar que el miedo nos gane, nos paralice, y que siempre tiene que primar la esperanza, que esto es temporal y que definitivamente va a pasar, pero que en el camino tenemos que mantener esa esperanza y esta actitud optimista, positiva, de que se puede salir adelante y que podemos salir transformados individualmente y como sociedad después de que eso pase. Bien, licenciada, le queremos agradecer muchísimo a la licenciada Corina Montilla, que es psicóloga y jefe de psicología de la Clínica Foglianini. Gracias por estos minutos. Yo le he dicho desde el día 1 que hemos charlado con la licenciada Carolina, que ella nos tranquiliza mucho cuando hablamos con ella, tiene una voz, una calma realmente que nos contagia, ¿no, sí. Caro? Sí, tal cual, como digo, de por sí ya es relajante escucharla, y eso es bueno, tener esa voz así tan agradable, tan de familia, la felicito, y creo que es necesario en un profesional dentro de ese rubro. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes y que tengan buen día para todos. Gracias, y gracias también por escuchar a la gente, bueno, escuchar nuestras preguntas, la que hace la población también a través del contacto que tenemos nosotros aquí en la radio. Gracias a los profesionales de Clínica Foglianini, que están abiertos siempre a escuchar las interrogantes de todas las personas, de todos ustedes, nuestros oyentes, Carolina, que nos siguen día a día, ¿no? Es maravilloso poder contar con profesionales que entienden qué es lo que está pasando y que nos brindan las soluciones a través de este diálogo directo, que es lo que intentamos hacer durante las semanas a través del programa. Realmente hoy día conversaciones importantes en esta mitad de semana en Santa Cruz.